Bienvenidos a la clase de química. En esta oportunidad tenemos un ejercicio correspondiente al tema de electroquímica. El problema dice que se construye una pila introduciendo un electrodo de plata metálica en una solución de plata más 1 de concentración 0,02 molar y un electrodo de cobre metálico en una solución de cobre más 2 de concentración 0,05 molar. ¿Cuál es el voltaje de la pila? Entonces, tenemos como datos que seguramente se construye una pila, dice, de plata. Tenemos una solución que es 0,02 molar relacionado con la plata y un otro electrodo de solución, concentración 0,05 molar de cobre metálico, obviamente el electrodo, y que tiene una solución relacionada con el cobre, ¿no? Cobre más 2. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es el voltaje de la pila, ¿no? Voltaje. Bueno. Puedo imaginarme que tenemos nosotros una pila que se ha construido, donde aquí podríamos tener una solución que de cobre. Entonces aquí tenemos unos electrodos que es cobre metálico y aquí tenemos una solución. Pudiera ser, por decirles algo, sulfato de cobre. Y acá tenemos donde tenemos como un electrodo, pudiera ser, está relacionado con la plata. Y tenemos lo que viene a ser una solución. Pudiera ser, por decirles algo, sulfato de plata, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir, lo que nos interesa es que, en este caso, la plata, que aquí está con más 1, va a experimentar un proceso de oxidación o reducción, vamos a ver enseguida. Y el cobre, que está con estado de oxidación más 2, también va a experimentar un otro proceso, ya sea de oxidación o reducción, hasta cobre 0. Esto está unido mediante un puente, y estos obviamente tienen una fuente. Bien, entonces más o menos esa es la idea de la construcción de la pila. Vamos a trabajar inicialmente con el potencial del proceso de oxidación. ¿Bien? Entonces tenemos nuestra ecuación de Nernst que dice que el potencial es igual a el potencial normal menos 0,0592 dividido entre n por el logaritmo de la concentración. Esta es nuestra ecuación de Nernst. Vamos a utilizar entonces para determinar los potenciales. El proceso de oxidación, por lo que podemos encontrar en tablas para el cobre, es decir, tenemos el cobre de 0 pasa a cobre más 2. Este es un proceso de oxidación. Tiene un potencial, esto está dado en tablas, de menos 0,34 voltios. Entonces, conociendo este dato, podemos reemplazar en la ecuación de Nernst. Podemos decir que el potencial normal va a ser igual al potencial correspondiente al cobre, que vendría a ser menos 0,34 menos 0,0592, que viene de la ecuación de Nernst, 0,0592, dividido entre n, que es el número de electrones. En el proceso de la oxidación del cobre, de cobre 0 a cobre más 2, existe una variación de 2 electrones. Por el logaritmo de la concentración, la solución de cobre divalente es de 0,05 molar. Entonces tenemos acá 0,05 molar. Hacemos los cálculos correspondientes en nuestra calculadora y esto nos da un valor de un potencial para el cobre de
menos 0.3 volts. Bien, entonces veamos lo que ocurre con el proceso de la reducción. Entonces, en la reducción tenemos en este caso que la plata se va a reducir a plata metálica, ¿no? Es un proceso de reducción. Este tiene un valor, tiene un potencial de 0.8. 0.8. Entonces, utilizando nuevamente la ecuación de Nernst, pero para el proceso de la reducción, tenemos lo siguiente. Tenemos que el potencial va a ser igual al potencial normal. El problema nos da, a partir de estos datos encontrados en tabla, 0.8 menos 0.0592 dividido entre n, ¿no? La fórmula inicial es eso, 0.0592 dividido entre n. N es el número de electrones. En el caso de la plata, el proceso de la reducción participa un electrón. Entonces será dividido entre 1. Por el logaritmo de la concentración de la solución de plata. Y la solución de plata tiene una concentración de 0.02 molar. Entonces tenemos 0.02 molar. Entonces hacemos nuestros cálculos para determinar el potencial que corresponde a la plata. Esto nos da un valor igual a 0.9 voltios. Entonces finalmente podemos decir que el potencial total va a ser igual al potencial de reducción menos el potencial de oxidación. Entonces el potencial total va a ser igual al potencial de la reducción, que en este caso corresponde a la plata. Va a ser entonces 0.9 menos el potencial de la oxidación del cobre, menos 0.3, entonces menos 0.3. Entonces el potencial total tendrá un valor igual a 1.2 voltios. Entonces ese será el voltaje que genera la pila constituida por sales de cobre y de plata. Muy bien, amigos, no se olviden siempre hacer una revisión bibliográfica en cualquier libro de química, como también proporcionarnos un like que nos permita a nosotros desarrollar otros videos tutoriales, como también suscribirse a nuestro canal.